Hola otra vez. Vamos a seguir, vamos por el punto 4, que se llama posiciones relativas de dos rectas. Bueno, posiciones relativas de dos rectas. Pues esto es lo que he comentado al principio del otro vídeo, que es que dos rectas, pues si al representarlas, pues pueden cortarse, no cortarse, ser paralelas o estar justamente una encima de otra. Esto nosotros lo hemos visto ya. Lo hemos visto en clases allí en el instituto, lo vimos cuando estábamos viendo cómo solucionar sistemas de ecuaciones, ¿vale? Que según si caía una recta justo encima de otra, si se cortaba o si eran paralelas, era un sistema compatible determinado, sistema incompatible o sistema compatible indeterminado, ¿vale? Pues simplemente eso, que bueno, si tú representas dos rectas y se cortan, pues son secantes. Es decir, secante significa que se cortan, no que están secas. Después, si nunca se van a cortar, pues son paralelas, y si una cae justamente encima de la otra, son coincidentes. Dice, pero podemos determinar la posición relativa de dos rectas conocidas o ecuaciones, es decir, sin tú representarlas, saber si son secantes paralelas o coincidentes. Pues claramente dos rectas son secantes si y solo si tienen distintas pendientes, ¿vale? Si las pendientes son iguales, dos rectas pueden ser o bien la misma, es decir, coincidentes, o bien paralelas. Es decir, que cuando dos rectas tengan distintas pendientes, son secantes. En cambio, si tienen la misma pendiente, pues serán paralelas o coincidentes. Y ahora, para diferenciar entre las dos cosas, dice, para saberlo, tomamos las coordenadas de un punto cualquiera de una de ellas y comprobamos si se verifica la otra ecuación. Dice, averigua la posición relativa de estos pares de rectas. Pues bueno, aquí es que viene como una ecuación general. Es decir, que tienes que poner las dos justamente exactamente iguales. Y ahí tiene que estar sola. Pues entonces, aquí, por ejemplo, entre la A y la S, supongo, ¿no? Bueno, dice, sabemos que aquí la pendiente es 2, pues la ecuación de R está dada en forma affín. Despejamos y en S, ¿vale? Si está A y S, no A y B. Pues entre A y S, pues aquí lo que ha hecho es despejar la I, pues entonces ha pasado la I, el 1 al otro lado, como menos 1. Después ha pasado el 4x al otro lado como más 4, y después lo ha dividido entre 2 porque la I está multiplicada por 2. 4 entre 2, 2. Y 1 entre 2, un medio. Vale, pues la pendiente de estos dos, de la A y la S, pues es 2. De las dos, exactamente es 2. Por lo tanto, como tienen la misma pendiente, quiere decir o que son paralelas o que son coincidentes. ¿Vale? Que lo dice aquí. Por lo tanto, pueden ser paralelas o coincidentes. Dice, en el punto 1, 7 está en R, pero en S. Por cumplir la ecuación de la primera, es decir, 1, 7. Pues entonces, si tú multiplicas aquí, en el primer caso, si cambia la x por 1, sería 2 por 1, 2, 2 más 5, y la y es 7. Pues entonces, cuando la x es 1, la y es 7, aquí en este caso en A. Pero en S pasa lo mismo. Pues entonces, cuando la x es 1, pues entonces sería 2 por 1, 2, y 2 menos 1 medio, 2 menos 1 medio es 1,5. Pues entonces, en el segundo caso, en la S, sería que cuando la x vale 1, la y vale 1,5. Por lo tanto, como no coincide, son paralelas. En el caso de que coincida, pues son coincidentes. ¿Vale? Esto es lo que tenéis que saber de la posición relativa de las rectas. Ahora seguimos. Dice intersección de dos rectas. Dice, dos rectas secantes se cortan en un punto. Las coordenadas del punto de corte verifican las ecuaciones de las dos rectas. Es decir, que como las dos rectas se cortan en un punto, ese punto tiene que ser común para las dos rectas. Es decir, tiene que ser válido un punto en una de las rectas y ese punto también tiene que ser válido en la otra recta.
Así, para hallar el punto de corte, bastará con resolver el sistema de ecuaciones lineales formado por las ecuaciones de ambas rectas, que esto lo sabéis vosotros. Si no conocemos a priori la posición relativa de las rectas, la misma solución del sistema no la proporcionará. Fíjate en los siguientes ejemplos. Dice, halla la intersección de las rectas tal y tal. Pues lo que ha hecho es coger esto, hacer un sistema de ecuaciones y después lo ha resuelto por igualación, que esto lo hemos visto. Después, bueno, primero de todo, antes de todo eso, bueno, porque te dice que tiene intersección, pero pues, de primero nosotros nos fijaríamos en la pendiente, que en este caso es 2 y es 4, y sabemos entonces que esas dos rectas son secantes. Y después hacemos un sistema y podemos calcular en qué punto de x y se cortan, tienen una intersección, esas dos rectas secantes, en que le ha salido en 1 y en 3. Vale, esto es lo mismo con otro ejemplo. Y seguimos, pues funciones cuadráticas. Vale, pues esto es, ya pasamos a otra cosa, que son otro tipo de funciones. Ya no son rectas, ahora son parábolas. Aquí te viene un ejemplo. Dice, un jugador de fútbol cabecea un balón. Observa en el margen, la gráfica de la función que da la altura y en metros a la que se encuentra el balón en cada instante t, en segundos desde que el jugador golpea el balón hasta que llega al suelo. La expresión analítica de dicha función es y es igual a menos 5t al cuadrado más 7t más 2. Como podéis fijar, ya esta es de segundo grado. Antes, en las que hemos visto de las funciones afines, en ningún caso había una x elevada al cuadrado. Pero en este caso sí. Bueno, aquí en este caso en vez de utilizar la x utiliza la t, pero que da igual, ya lo sabéis. Fíjate en que el segundo miembro de la expresión es un polinomio de segundo grado. Decimos que la altura a la que se encuentra el balón es una función cuadrática del tiempo. ¿Vale? Desde aquí lanza el balón y conforme va pasando el tiempo, pues va cayendo y todo el rollo. Dice, se llama función cuadrática la que tiene una expresión analítica de la forma tal. Ahora, estas funciones tienen esta fórmula. La gráfica de una función cuadrática es una curva llamada parábola, a partir de la expresión analítica y es igual a por x al cuadrado tal, podemos estudiar sus características. Dice, el signo del coeficiente a indica la orientación de la parábola, ¿vale? Ahora vamos a ver características. Esta a puede ser positiva o negativa, ¿vale? 0 no puede ser nunca, porque todavía es una función afín. Ahora, en el caso de que sea positivo, pues está contenta, ¿vale? Como si fuese una sonrisa, ¿vale? Por eso positivo, contenta, va hacia arriba. En cambio, si es negativo, va hacia abajo, está triste. Es como en el banco, si tú tienes una cifra positiva en tu cuenta del banco, en tu cuenta bancaria, pues estás contento. Y si es negativo, pues estás triste, ¿no? Dice, el valor absoluto del coeficiente a determina la anchura de la parábola. Cuanto mayor sea la a, más estrecha es la parábola. Así, ¿vale? Dice, el valor absoluto del coeficiente a determina la anchura de la parábola. Es decir, que este a, en valor absoluto, es decir, que dándole el signo, pues te dice la anchura de la parábola, que sea más ancha o menos ancha. En el caso de que la A sea más grande, quiere decir que sea más ancha, ¿vale? No, perdona, al revés, justamente al revés, madre mía. Cuanto más pequeño sea, más ancho es. Mira, aquí lo vemos. Aquí en este caso, la A es 3. Pues es estrechita. Más estrecha que en el caso de que sea 2. En el caso de que sea 2 es más estrecho en el caso de que sea 1. Y en el caso de que sea 1 es más estrecho en el caso de que sea un medio. ¿Vale? Y pasa exactamente lo mismo en el caso cuando es negativo, quitándole el signo, ¿eh? Más cosas. Dice, el coeficiente c indica la ordenada del punto de corte en la parábola con el eje O y 0C. Es decir, que antes teníamos la n, ¿vale? Que decía de dónde salía, ¿vale? Dónde cortaba en el eje Y, pues ahora esta C, te indica dónde está esto, ¿vale? El vértice, el punto más alto o más bajo de la parábola. Más cosas, dice, la parábola tiene un eje de simetría, como podéis ver. Es decir, si tú cortas, aquí está aquí, ¿no? Justamente, si veis el ratón. Y aquí. Bueno, pues si tú coges y sustituyes
la B y la A, aquí en esta fórmula puedes calcular en qué punto de la X está el eje de simetría. Y pensaréis, y bueno, ¿y esto para qué sirve? Pues sirve para saber en qué punto está el eje de simetría de esa parábola. Bueno, pues entonces nos vamos a la fórmula y aquí tenemos A, B y C. Pues tú sustituyes la B, en aquí, ¿vale? Y la A, ¿vale? La sustituyes aquí y te dice en qué sitio de la X, ¿vale? En qué lugar de la X, puede ser 1, aquí por ejemplo sería 0, y aquí también. Aquí, ¿qué sería? Aquí sería también del 0, pues el menos 1. Y aquí, ¿cuál sería? Saldría, pues, 2. ¿Vale? Y bueno, yo creo que ya vamos terminando. Ah, bueno, el vértice. Mira, además de saber cuál es el eje de la parábola, podemos saber cuál es el vértice, que es donde se encuentra el punto más alto o el punto más pequeño. Pues dice, el punto donde el eje corta la parábola se llama vértice. Y en un extremo relativo y absoluto de la función correspondiente. Si la parábola está abierta hacia arriba, cuando la A es positiva, el vértice es un mínimo. Eso es obvio. Dice, la abscisa del vértice, ¿vale? Es decir, el vértice se calcula con esta fórmula. Y la ordenada y se obtiene sustituyendo este valor en la expresión de esa función. Entonces, en resumen, de estos dos últimos puntos. Tú, con esta fórmula, calcula dónde tiene el eje de la parábola, dónde tiene el eje de simetría de esa parábola. Y después sustituye, cuando ya tengas la X, sustituye esa X en esta ecuación, ¿vale? Que la A y la B y la C serán números normales. Y te saldrá un valor para la Y. Y ese XY será donde está el vértice. ¿Vale? Aquí viene un ejemplo. Dice, estudia y representa la función cuadrática tal. Dice, el coeficiente del término x cuadrado es 1, es positivo, por lo tanto la parábola es feliz, está para arriba, ¿vale? Está abierta hacia arriba y su vértice es un mínimo. Vale, dice punto de corte con el eje x, vale. Bueno, con el eje y. Puesto que el término independiente es 3, el punto de corte de la parábola con el eje de ordenada es 0, 3, ¿vale? Como aquí es 3, pues 3, 0, 3. Punto de corte con el eje X. Resolvemos el sistema de la ecuación siguiente. Lo que hacemos es sustituir la Y por 0, ¿vale? La Y por 0, y esta es una ecuación de segundo grado que tienen que utilizar la fórmula esa. ¿Vale? La fórmula de menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido 2a, pues esa. Y ahora dice eje de la parábola. Calculado el eje de la parábola con la fórmula que hemos visto. Y después que le sale una X, y después para esa X ve cuál es el valor de Y correspondiente, sustituyendo ese 2 aquí. 2 al cuadrado, menos 4 por 2, más 3, y le saldrá un valor de Y. ¿No ves? Vértice de la parábola, y le sale. ¿Vale? Y así se estudia una parábola, que es muy sencillo. Lo más difícil que puede ser es esto. Punto de corte con el eje Y punto de corte con el eje X. Recordad, aquí hay que hacer el 0x en el eje X, lo que hacéis es sustituir la Y por 0. Justamente lo contrario de lo que viene aquí. Y aquí simplemente es mirar el término independiente, el que no tiene ninguna X. Y después lo que has hecho es representarla, ¿vale? Que lo que es, tú coges, pinta el vértice. Después, sabiendo que va hacia arriba, haces una tabla de valores. Calculas 2 o 3 valores para hacerte una idea y la pintas. Está claro que no te va a salir perfecta, pero más o menos, pues vas tirando. Y ya vamos con el último punto. Venga. Resolución de problemas, ¿no? Dice, los problemas en los que hay que trabajar con expresiones algebraicas suelen ser difíciles de resolver. En estos casos puede resultar de utilidad resolver primeramente el problema por una situación particular, dando valor a las letras, y de este modo ver el camino que debemos seguir para resolver el problema más general. Esta estrategia se conoce como particularización del problema, eso no pone nada ahí.
absurdo. Bueno, ahora dice, demuestra que se cumple tal que A partido B es igual a C partido D. Si esto es así, el producto de extremos tiene que ser igual. A por D tiene que ser igual que B por C. Y aquí ha puesto que A más C es igual que B más D. Siendo A... Bueno, tenemos que demostrar que se cumple eso. Siendo A, B, C y D números naturales. Compresión del enunciado. Se trata de demostrar que A partido B es igual a C partido D. Para que se cumpla eso, A partido B tiene que ser igual que C partido D. Que le ha puesto un nombre aquí que es K. Entonces el valor de la razón A más C más B más D también tiene que ser K. ¿Vale? Que eso es entender que lo que te viene aquí esta expresión. Y dice, planificación de la resolución. Resolvemos primero el problema por un caso particular. Por ejemplo, A es igual a 2, B es igual a 3, C igual a 8 y D igual a 12. Y veremos si se puede aplicar el mismo procedimiento para demostrar el caso general. Pues lo que ha hecho es dar un valor a cada cosa y ver si se cumple. 2 partido 3 tiene que ser igual a 8 partido 12 y por lo tanto 2 más 8 tiene que ser igual que... Bueno, 2 más 8 partido 3 más 12 tiene que ser igual que lo otro. Nada, y lo comprueba. ¿Cuánto es 2 partido 3? Y si tu número es igual que 8 partido 12. Y ahora ha cogido y lo intenta en el caso de esto, de que sea la suma. ¿Vale? Esto es bastante difícil. Un ejercicio como este yo creo que no voy a mandar, así que no os preocupéis. Y nada. Bueno, perdón. Ahora seguimos. Entonces, 2 tercios es igual a K, igual que 8 doceavos es igual a K. En este caso, 2 tercios ha pasado el 3 pasando al otro lado multiplicando, entonces 2 es igual a 3K y aquí el 12 le ha pasado al otro lado, entonces 8 es igual a 12K. Ahora tenemos aquí que 2 más 8 es igual que 3 más 12. Ahora, como sabemos que 2 tiene que ser igual que 3 más K, pues he sustituido el 2 por 3K. Y ahora, en el caso de el 8 como tiene que ser igual a 12K, pues en vez de poner 8 he puesto 12K. Y abajo he puesto lo que ya sabíamos. Ahora he sacado factor común la K y tenemos aquí 3 más 12 partido 3 más 12. Si tú divides esto entre esto, sale 1. ¿Vale? Si tú divides algo entre lo mismo, sale 1. Pues entonces sale 1 por K, K. ¿Vale? Y has demostrado. Dice, y ahora generalizamos. ¿Vale? Esto es bastante complicado. Como esto no voy a mandar, así que no os preocupéis. Bueno, ¿qué quiero que hagáis de estos ejercicios, de estos puntos? Pues quiero que hagáis el ejercicio número 13 y 15 de la página 241. El ejercicio número 16 y 17 de la página 242. Y el ejercicio 18 de la página 244. Y ya por último, serían los 10 ejercicios que vienen en la página 252. ¿Vale? Lo repito. Serían los 10 ejercicios que vienen en la página 252. Después sería el 18 de la página 244. Después el 16 y 17 de la página 242. Y el 13 y 15 de la página 241. Vale, ¿para cuándo hay que entregar esto? Hay que entregarlo para antes del 17. ¿Vale? Después yo por el 17 o así os mandaré las soluciones para que lo comprobéis. ¿Vale? Más o menos por esa fecha. Si me lo voy a entregar después del 17, ni me lo entreguéis porque yo para el 19-20 estoy poniendo las notas. ¿Vale? Entonces para el miércoles 17 de junio tiene que estar entregado esto en mi correo. Pues nada, lo dejamos aquí y cualquier cosa pues me escribís un email.